Enrique Martúa, sos especialista en política climática, especialista en política ambiental. Hace semanas que venimos resaltando, cubriendo los hechos en Australia, el peor fuego en términos de importancia, muy mal clima, un clima que además parece confabular, ¿no? Calzar, una tormenta perfecta, habla la política australiana en este momento. Voy a dos datos más para seguir poniendo en contexto. Se quemaron ya en los últimos meses el área equivalente a la provincia argentina de Jujuy y en los últimos 12 meses el área equivalente a la totalidad de las provincias de Jujuy y Misiones. Esto para poner en contexto lo que está pasando en Australia. Pero acá me quiero ir un poquito más allá. Este año estamos viendo incendios masivos en Australia, venimos de cubrir incendios masivos en Siberia, también hemos cubierto incendios en la cuenca del Congo, en África. El Amazonia fue durante meses tema de conversación por las quemas que iban desde Bolivia hasta el Mato Grosso, digamos casi la costa. Quiero entender primero, en general, qué está pasando y en particular, ¿se está haciendo algo concreto? Porque la última conferencia de Naciones Unidas dejó poco más que fotos de Greta Thunberg. Sí. Bueno, a ver, evidentemente estas son señales de alarma, o sea, a nivel mundial hay todo un movimiento muy grande que ya no está hablando de cambio climático, está hablando de crisis climática. Y ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo...? Estamos hablando de que cambio climático es el fenómeno. Claro. O sea, el fenómeno del cambio climático es el que nosotros vamos viendo, son las proyecciones que los científicos vienen alertando desde hace ya más de 25 años. Todo esto que está pasando en Australia es lo que venía prediciendo la ciencia, que eran las proyecciones para Australia. O sea, esto no es futurología, esto no es suposiciones o deseos, o sea, esto es ciencia. La ciencia hace muchos años viene alertando de que esto es un escenario posible y hoy lo estamos viendo. O sea, la gente está pensando que, bueno, es una proyección hacia fin de siglo o hacia mediados de siglo. No, es una proyección para hoy. Y como es hoy, todos estos cambios, ya no, el término que estamos usando cada vez más es crisis climática. O sea, por eso, el año pasado, la seguidilla de incendios que se han dado, que los acabas de mencionar, Siberia, el Amazonas, ahora Australia, y son realmente muy violentos. En el caso de Australia, porque se empiezan a combinar un montón de factores, poca lluvia en el invierno, una sequía muy larga. Australia ha tenido el 2019 ha sido el año más cálido en registro para el país de Australia. O sea, hay toda una seguidilla de eventos y de hechos que son los que hoy dan como consecuencia esto. Quiero entrar en la política de esto, porque tenemos países que la están sufriendo, como Australia. Después tenemos los otros países, que son los países pequeños, los pequeños atolones del Pacífico, que están viendo que el agua sube y que el país les queda bajo agua, ¿no? Tuvalu, Nauru, etc. Estamos viendo que hay países que la sufren mucho y países que quizás no están viendo o viviendo grandes problemas. ¿Cómo se transpira eso en los foros políticos internacionales donde hay que negociar? Bueno, justamente en las negociaciones justamente se ve esta situación, donde quienes son más vulnerables, quienes ven los impactos en primera persona hoy y que realmente temen por seguir teniendo un país o no. Claro. Es por ejemplo, y es muy paradójico todo, empieza a ser tragicómicamente real. O sea, Tuvalu estaba comprando tierras en Australia para mudarse a Australia cuando desaparezca Tuvalu. Sí, bueno, o sea, de hecho, Nueva Zelanda tiene un régimen de visas especiales para refugiados climáticos del Pacífico. Es que exactamente, ya estamos empezando a hablar de cómo van a ser las dinámicas de los migrantes climáticos. Entonces, hay toda una dinámica para la cual los que realmente están en la primera línea de los impactos del cambio climático y no tienen los recursos para prepararse o no tienen la responsabilidad para bajar las emisiones y empezar a atenuar las consecuencias,
son los que transmiten esa necesidad, esa urgencia en las negociaciones climáticas. Entonces, viendo quiénes son los mayores productores de dióxido de carbono, el gas invernadero por excelencia, viendo quiénes son casi todos los que están sufriendo las consecuencias. ¿Las negociaciones son India, China, Estados Unidos contra el mundo? No, a ver, es un poco más complejo que eso, ¿no? Pero justamente en las negociaciones se ve mucho la interferencia de los intereses que están detrás. Australia en particular es uno de los principales productores de carbón del mundo. Es el peor de los combustibles fósiles en materia de calentamiento global. Sí, en este momento el primer ministro australiano Harper está bajo muchísima presión de ambientalistas, justamente porque dicen, a vos te apoya el lobby carbonero. Bueno, justamente hay una dinámica en Australia en donde la industria del carbón, así como puede ser la petrolera en otros países o la del gas en otros, dependiendo cuál sea la riqueza principal. O sea, en Australia es el carbón y el lobby del carbón es el que también moviliza y banca muchas de las campañas políticas, la que lleva muchas veces a estos gobiernos más conservadores a las esferas de poder. Entonces justamente es donde vos ahí tenés la paradoja más grande que está viviendo Australia en este momento. Es el lobby, que es la primísima fuente de cambio climático, por decirlo de una manera más simple, o sea, es el que está padeciendo las consecuencias en su propia casa. O sea, es realmente desesperante para la gente decir, es muy feo a este punto decir, te lo dije. Porque el decir te lo dije es ver todas estas imágenes y es tristísimo. Enrique, ¿dónde está parada la Argentina en este escenario político? ¿Nosotros con quién vamos? Bueno, ahora estamos en una transición de gobierno, entonces habrá que ver, digamos, dónde se va a posicionar Argentina en este momento. Pero Argentina, a ver, junto con Australia y un montón de otros países, está dentro de los principales 25 emisores del mundo. O sea, principalmente el G20 tiene la mayor cantidad de responsabilidad en materia de emisiones. Obviamente que las emisiones de Argentina no son las de Australia, no son las de Estados Unidos, no son las de China, pero Argentina es un país que está dentro de ese grupo de países. Ahora, en términos de... ¿Por producción neta de dióxido de carbono o por desmontadores? Porque además la nota como desmontadores también nos da muy mal. Sí, o sea, es ambas, digamos. O sea, el neto, digamos, Argentina lo posiciona en ese lugar. Es el puesto número 21, más o menos. Ahora, Argentina no tiene la posición de Australia. O sea, Australia es un país que tiene mayor nivel de responsabilidad por el nivel de desarrollo que tiene. Entonces, Australia es el país que tendría que brindar apoyo con financiamiento, con tecnología, con reducciones propias de emisiones, muchísimo más fuerte y con muchísima más responsabilidad que la que tendría que hacer una Argentina, un México o un Brasil. O sea, en eso también es importante y es parte de toda esa pelea internacional que se da todo el tiempo. ¿Por qué? Claro. Porque justamente como el nivel de emisiones de las economías emergentes cada vez es más alto, los países más desarrollados que vienen contaminando hace más tiempo dicen, bueno, ustedes empiezan a tener responsabilidad. Ahora, estos países responden diciendo, ustedes están contaminando desde hace 150 años y tienen niveles de desarrollo que permiten o que tendrían las capacidades no solamente de atender la reducción de emisiones en sus países, sino que además colaborar para que todos estos países más vulnerables, como mencionabas los del Pacífico, puedan acceder a las soluciones para poder seguir teniendo países y para poder afrontar las consecuencias. Pero entonces ambas alas del debate... Poder afrontar las consecuencias. Pero entonces ambas alas del debate están haciendo un debate histórico, pero no están buscando una solución para adelante. Bueno, es muy difícil, o sea, porque además las negociaciones en Naciones Unidas de cambio climático son por consenso. Entonces es muy fácil bloquear una negociación. Cualquiera de los países que no esté de acuerdo con una posición puede bloquearlo. Entonces, si vos hoy tenés un país como Estados Unidos, o como Australia, o como Rusia, o como a Brasil, o sea, en donde justamente el cambio climático está al final de su lista de sus prioridades, es muy fácil para ellos bloquear una negociación internacional de cambio climático, como pasó en esta última negociación ahora en diciembre. Claro,
que produjo ningún resultado. Muchos dijeron, bueno, la negociación de verdad se viene el año que viene. Sí, a ver, es cierto que el 2020 es un año clave para la negociación climática porque es el año donde tendría que haber nuevos compromisos sobre la mesa, es el año donde originalmente se pensó que comenzaba todo lo que es el Acuerdo de París y los ciclos de cumplimiento y demás, pero eso no es motivo para postergar decisiones que podrían haber sido tomadas no ahora en diciembre, sino el año anterior, porque ya se venían postergando desde el año anterior. Entonces, fenómeno, no se pudo alcanzar uno de los temas que estaba comprometido para 2018, se pateó para 2019. No se pudo alcanzar en 2019, lo pateamos para 2020. Entonces la lista se empieza a hacer cada vez más acumulada y el nivel de decisiones que hay que tomar es cada vez más alto. Querría entrar a Latinoamérica. ¿Podemos decir que Brasil está en un polo? Y Brasil se está alineando fuertemente con las políticas de Estados Unidos. O sea, las respuestas que hemos visto del gobierno federal de Brasil cuando fueron los incendios, el tipo de respuestas que da frente a la situación ambiental o frente a lo que considera que es el desarrollo del país, claramente está más cerca de una posición de Estados Unidos que la que puede ser la de la búsqueda de las soluciones. Bien, quiero sacar un poco el foco de América Latina. Quiero tratar de entender cómo la ves para adelante. 2021, cuando finalmente termine de cambiar el clima en Australia, finalmente se apaguen los fuegos, dejemos de ver esas imágenes tremendas que estamos viendo de fauna, 500 millones de animales aparentemente perdidos por estimaciones, según estimaciones científicas. ¿Pensás que quizás estas imágenes, pensás que quizás esto puede llevar a un cambio en las posiciones tan desencontradas que tienen los principales actores políticos del mundo? Bueno, hay como momentos clave que van a venir ahora, sobre todo este año. Este año hay elecciones en los Estados Unidos. Eso también va a tener una influencia grande. Si sigue Trump o si viene un partido demócrata, eso va a cambiar fuertemente. Sí, recordemos que los demócratas están en general con los acuerdos climáticos y los republicanos en general en contra de los acuerdos climáticos y en continuar el modo de producción, digamos, industrial clásico. Exactamente. Entonces, el escenario geopolítico internacional, o sea, va a cambiar. Habrá que ver si el Brexit influye o no. La próxima cumbre climática va a ser en Escocia. Bien. Entonces, digamos, ahí hay que ver. ¿Cuándo es? En noviembre de este año. En noviembre de este año. Entonces, perfecto. Entonces, espero que no demoremos un año más en que se apaguen los fuegos. O sea, es básicamente, porque esto es trágico. Pero sobre lo que son los cambios, ahí es muy importante marcar el surgimiento de todos estos movimientos de jóvenes alrededor del mundo. Hay que ver cómo tercian los movimientos de jóvenes, que es un tema al que hay que ponerle un montón de interés. Tengo que cerrar acá. Enrique Maurtúa, especialista, muchísimas gracias por tu análisis, un gusto poder escucharte. Ahora nos tomamos una brevísima pausa y seguimos adelante con mucha más repregunta. No se me vaya.